El problema que iniciamos ayer fue el problema 3.7 del libro de Mohamed Rashid, que lo pueden encontrar en el capítulo 3. Bueno, vamos a iniciar entonces. Se trata de un rectificador monofásico en puente como el de la figura, que ya nos dan la figura. Este dice que debe suministrar a la salida en la resistencia de carga un voltaje promedio de BCD de 400 volts a una carga resistiva de 10 ohms y nos piden calcular, decíamos ayer, las especificaciones de los diodos para seleccionar los diodos para este tipo de rectificador y también la potencia, ¿verdad?, que debe de tener el transformador que lo va a alimentar. Bueno, entonces los únicos datos que tenemos son BCD, que es el dato de salida promedio, y RL, la resistencia de la carga. Bueno, les comentaba el día de ayer que las especificaciones, ¿verdad?, de los diodos se refieren a cuatro parámetros: la corriente promedio que pasa o fluye a través del diodo, la corriente eficaz y la corriente de pico. Bueno, entonces estas, ¿verdad? Estas especificaciones las vamos a ir calculando poco a poco. También otro de los parámetros que debemos de tomar en cuenta es el voltaje de bloqueo inverso, al cual va a estar sometido el diodo, y como consecuencia debemos de seleccionarlo a un valor mayor. Bueno, vamos a ver entonces cómo quedaría. Dice aquí, ¿verdad? Nota: las especificaciones de corriente de los diodos se refieren a la corriente promedio, corriente eficaz y la corriente de pico que deben de soportar en dichas condiciones de operación. En cuanto a las especificaciones de voltaje, se refiere al voltaje de pico inverso que experimentará cada uno de los diodos para este circuito en particular. Bueno, entonces vamos a calcular la corriente promedio que hay en cada diodo. Por ahí quiero que tengan ya a la mano sus fórmulas para que nosotros podamos irlo haciendo de volada. Yo la recuerdo aquí, ¿verdad? La corriente promedio en cada diodo es igual aquí a la corriente de la carga, pero dividida entre 2. Así es, ¿verdad? De manera general, sí, pero si no tengo la corriente de la carga, la puedo encontrar así. Acuérdense que la corriente de la carga, en este caso, o bueno, como lo calculamos en su momento, decíamos que era igual a BCD entre RL, aplicando la ley de Ohm. Si sustituyo esto, acá me quedaría BCD sobre 2 por RL. Son datos que ya tenemos, serían 400 volts entre 2 por RL, que vale 20 ohms, nos daría un valor de la corriente promedio en cada diodo de 20 amperes. Bueno, ahora bien, cálculo dice de la corriente RMS en cada diodo. ¿Cuál sería o cómo quedaría la corriente RMS en cada diodo? Bueno, la corriente RMS en cada diodo, ¿verdad?, la podemos calcular de la manera siguiente. Acuérdense que de acuerdo a la fórmula que tenemos por ahí, no sé si recuerden, a ver, voy a traer el formulario. La corriente RMS, que la identificamos como IR, la podemos calcular así. Recuerden, esto es igual aquí en ABM sobre 2 por RL. Esta es la corriente total, ¿verdad?, que le llega a ver, esta es la corriente RMS que circula por el diodo, porque nosotros calculamos aquí BRMS, que es esta acá, ¿verdad? Bueno, entonces la podemos calcular con la ecuación 3.5a o 3.5, perdón, 3.6a o 3.6b. Cualquiera de ellas podemos utilizar. Vamos a ver cuál conviene utilizar. Bueno, entonces dice IR es igual a la corriente de la carga dividida entre la raíz de 2. Pero como la corriente de la carga es igual a BRMS sobre RL, pues puede quedar esto así también: BM sobre RL sobre la raíz de 2. Entonces esto, ¿verdad?, ya una vez que nosotros lo hacemos, nos quedaría de la manera siguiente. Aquí también, ¿verdad?, hay que recordar esto. O sea, esta fórmula que estoy sacando acá
No sé si quede claro, aquí estoy sacando primeramente la corriente en la carga, la corriente total, pero esa corriente total la tengo que dividir entre la raíz de 2, de tal manera que hacer las operaciones correspondientes ya me quedan Bm sobre 2 RL, que es de cierta forma esta ecuación, la 3.6a. Esta es la que vamos a aplicar en este caso. Bueno, entonces, sustituyendo los datos, o antes de sustituir los datos nos hace falta el voltaje Bm. El voltaje Bm no lo tenemos, pero lo podemos obtener a partir de ¿dónde? De este valor, del voltaje de salida promedio. ¿Cómo lo podemos obtener a partir de ese valor? Nosotros tenemos una ecuación para calcular el voltaje BCD. ¿Se recuerdan? El voltaje BCD es igual a ¿quién? A 0.36 veces Bm. Entonces, esa fórmula la podemos utilizar para que nosotros podamos calcular el voltaje Bm. Aquí tenemos BCD es igual a ¿quién? A 0.636 Bm. ¿De dónde, verdad? Bm sería igual a ¿quién? A BCD entre 0.636. Sustituyendo los datos nos daría un valor del voltaje de pico de 628.93 volts. Con este valor, sustituyéndolo en esta ecuación, pues ya podemos nosotros calcular finalmente la corriente RMS que circula por cada uno de los diodos. Pueden ver que hay una diferencia considerable entre el valor de la corriente eficaz y el valor de la corriente promedio. La promedio nos dio de 20 y la eficaz nos dio en este caso de 31.44. No sé si hay alguna duda con esto, con los puntos que llevamos hasta ahorita. No, profe, ninguna. Muy bien, entonces vamos a calcular la última corriente. Para esta nosotros no hemos obtenido, ¿verdad? Ninguna fórmula, ahorita la vamos a sacar. ¿Cómo la podemos sacar o cómo la podemos entender esta? Dice la corriente pico máxima, que es la corriente máxima que sucede, que circula por el diodo, pues la podemos obtener de aquí. Miren, me voy a regresar tantito a cuando hicimos el análisis de este tipo de rectificador. El rectificador monofásico no controlado tipo puente. Ok. Este es el voltaje de entrada, ¿verdad? El voltaje que le entra al diodo. Y dependiendo del voltaje va a ser la corriente. ¿Cuándo vamos a tener la corriente máxima? Cuando el voltaje esté en su punto máximo, en el valor de Bm. Entonces, si yo divido este valor Bm entre la resistencia de carga, ahí es donde voy a tener la corriente máxima. La corriente pueden ver que sube, baja, o sea, tiene un valor instantáneo, pero el máximo valor va a ser cuando el voltaje esté en su punto máximo. Entonces, esta corriente máxima, acuérdense, es una nueva fórmula que la vamos a tener por ahí. Va a ser igual a ¿quién? Al voltaje máximo entre la resistencia de carga. El voltaje máximo lo acabamos de calcular hace un momento para poder calcular la corriente eficaz en cada diodo, que tuvo un valor de 628. Entonces simplemente sustituimos el valor de aquí de 628 volts entre 10 ohms de la resistencia de carga y esto nos da finalmente un valor de 62.89 amperes. La hoja de datos del fabricante, ¿verdad? Me da un valor pico también de la corriente, que es la corriente que soportan los diodos, los tiristores, pero en un momento determinado. No es una corriente promedio, no es una corriente eficaz, es una corriente de pico máximo. Entonces, ya tenemos los tres parámetros. Recuerden, la corriente promedio resultó ser de 20 amperes, la corriente RMS resultó ser de 31.44 y la corriente de pico resultó ser de 62.893 volts, digo amperes. Y ahora lo que queremos nosotros es saber el voltaje de pico inverso. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Vamos a llevarnos esta gráfica, ¿verdad? A ver, déjenme checar. Voy a voy a hacerles un dibujo aquí rápidamente del rectificador. Déjenme ver si tengo por aquí el dibujo de este rectificador.
Bueno, no lo tengo, entonces no importa, lo vamos a hacer. Vamos a iniciar nuevamente vicio para que podamos nosotros obtener un diagrama eléctrico para que me quede, ¿verdad? Me queden los dispositivos que voy a utilizar. Por ejemplo, este programa que luego utilizo para dibujo está muy bien para dibujos sencillos, ¿verdad? Aquí tenemos transistores, tenemos diodos, en fin. Voy a hacer esto de volada aquí. Aquí tenemos el diodo. El diodo vamos a ocultar el contorno para que quede solamente este así. Vamos a copiar. Tengo 4 diodos. Y aquí, ¿verdad? Vamos a poner los otros dos. Bueno, entonces tenemos esto así, ¿verdad? Entonces vamos a unir, como está ahí, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, ¿verdad? De aquí va a la carga, ahorita la ponemos. Y acá por acá está el transformador, si recuerdan. Ok. Bueno, entonces voy a sacar por aquí un conector para poner la carga, para que no estar batallando con estas, este, esta sí está la conexión, ¿verdad? Que llega uno. Acá tenemos la otra conexión y por aquí vamos a conectar la carga. Entonces la resistencia de carga la tenemos acá, ¿verdad? Vamos a cambiar el símbolo, perdón, y la vamos a girar para que lo tengamos como aparece ahí en nuestro circuito, ¿eh? Para nosotros es RL, resistencia de carga. Muy bien. Por acá nosotros tenemos el símbolo del transformador, ¿verdad? Del primario en el transformador. Tenemos el primario y ponemos otro para el secundario. Le giramos y así está, ¿verdad? Entonces, ya de aquí nosotros, como está en el dibujo, conectamos esto acá y este otro acá. Ahí va. Ahí está. Vamos a mover este que está. Ok, para que sea más indicativo esto. Y ahora fíjense bien. Lo que quiero que vean ustedes qué pasa con los diodos que están polarizados inversamente. Vamos a analizar nosotros el momento, ¿verdad? Cuando la polaridad del voltaje es positiva. Si recuerdan que nosotros hemos dicho que para el semiciclo positivo la polaridad es positiva, es decir, el voltaje en el transformador tiene más y por este lado tiene menos. ¿Estamos? Ese mismo signo, esta misma polaridad se transfiere aquí a este punto, acá de este lado. Vamos a poner un nodo por aquí, acá y acá vamos a poner el otro nodo. Ok, bueno, entonces, si la polaridad es positiva aquí en esta parte, ¿verdad? Y es negativa en esta parte, habíamos dicho que inicialmente conduce ¿quién? Pues inicialmente conduce de 1 porque le está llegando voltaje positivo por ¿quién? Por el ánodo. Nosotros ya sabemos de antemano que para que un diodo conduzca, el voltaje que se le debe de aplicar en el ánodo debe ser positivo. Acá, positivo, ¿verdad? Y acá vamos a ponerle K, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto de aquí a acá.
Aquí también tenemos lo mismo, ¿verdad? Acá también tenemos lo mismo. Y acá igual. Entonces, ¿a qué diodo les está llegando el voltaje positivo por el ánodo? Solamente aquí a D1. Pero ¿a qué diodo le está llegando el voltaje negativo por el cátodo? Pues le está llegando a D2. Entonces decíamos que cuando sucede esto, ¿sí recuerdan? Cuando sucede esto, hemos comentado que estos dispositivos, lo que van a conducir, que sería D1 y D2, se comportan como interruptores cerrados. Pongan atención aquí. Entonces voy a hacer esto, voy a llevarme este mismo circuito, lo voy a tener acá, pero en lugar de diodos le vamos a poner ahora interruptores para que se entienda más esto, mejor de mejor manera. Acá está. Fíjense bien, estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Que cuando la polaridad es positiva, la corriente pasa a través de D1. ¿Sí recuerdan? Pasa a través de D1 y se va a dónde? Pues se va, ¿verdad? Siguiendo la trayectoria, vamos a ver, dijimos en su momento que esto hace esto, de ahí se va para acá abajo no puede pasar, se va hasta dónde entonces, se va hasta acá, hace esta curvatura a la corriente y va a pasar a través de quién, de la resistencia de carga, la corriente viene así, ¿ok? Ya de aquí pasa, ¿verdad? Viene esto para acá, pasa a través de la resistencia de carga, por ahí, pasa aquí, llega, y ahora ¿qué pasa con esto? Ahora hace esto, ¿verdad? Viene aquí y ¿a dónde se va? Pues se va para acá, ¿verdad? Voy a cambiarle ahorita la flecha para que no piensen que es esto. Pasa aquí y ¿por dónde retorna? Pues retorna, ¿verdad? Esto a través de quién? De D2. D2 está polarizado directamente. ¿Y a dónde se va ahora? Pues tiene que regresar a la fuente por esta parte, ¿verdad? Hasta llegar a dónde? Al negativo. ¿Sí me entienden? O sea, la corriente hace esto. Sale por la terminal positiva de la fuente, llega a esta parte, por aquí no puede pasar. El que está polarizado directamente es este. ¿Ok? Fluye a través de él, por acá no puede pasar. Ahorita vamos a ver por qué no puede pasar. Ya de antemano habíamos dicho, ¿verdad? Que no puede pasar porque le está llegando un voltaje negativo por el ánodo. Entonces, esta es la trayectoria que toma la corriente. Ahora bien, voy a ver qué va a pasar ahorita. Quisiera que ustedes pusieran mucha atención. Voy a sustituir, ¿verdad? Estos diodos que están conduciendo por interruptores, por interruptores cerrados, ¿ok? Voy a quitar este también y sustituyo ahora esta parte aquí. Ahí quedó el interruptor, vean. Y ahora quiero que observen esta parte. Esta es la parte que yo a ver, control Z, 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 Z. Okay. Este es el que quería yo eliminar. Fíjense bien ahora, pongan mucha atención. Sustituir los diodos que están conduciendo por dos interruptores que están normalmente cerrados. Ahora bien, en un interruptor tenemos lo siguiente, pongan atención. Si hay un interruptor, la caída, ¿verdad? Si lo vemos como un interruptor ideal, la caída de tensión prácticamente es cero. Entonces, el voltaje que llega aquí más es el mismo que va a haber ¿dónde? Acá arriba, acá. ¿Sí? El mismo que va a haber aquí porque hay un puente. Y ese mismo voltaje es el que le va a llegar acá al diodo D2. El diodo D2, ¿cómo está? Dijimos,
está polarizado inversamente, es decir, es como si yo lo pusiera o lo considerara como un interruptor abierto. Pero antes de que lo considere como un interruptor abierto, quiero que observen que el voltaje que le llega por el cátodo es positivo y por el ánodo le está llegando un voltaje negativo. ¿Cuál va a ser la magnitud del voltaje que le llega al diodo de 2? Pues es el mismo voltaje de la fuente, pero de sentido inverso. Entonces nosotros sabemos, fíjense bien aquí, nosotros sabemos que el voltaje de la fuente máximo en este tipo de rectificador, ¿cuál es? Pues es el voltaje Vm. ¿Cuál es el valor del voltaje Vm que calculamos ahorita en este problema? Pues el voltaje Vm, acuérdense que lo sacamos para calcular IR, pues fue de 628. Entonces, por esta razón, el voltaje de pico inverso es de 628. Aquí nos damos cuenta, al haber hecho esas sustituciones de los interruptores, que lo que le llega a los diodos que están en estado de bloqueo, que están polarizados inversamente, es el mismo voltaje de la fuente, pero en sentido inverso. Eso quiere decir que los diodos deben de soportar un voltaje mayor a este valor, ¿sí? Mayor a este valor. No sé si hay alguna duda con esto que acabamos de mencionar ahorita. No, profe, ninguna. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo mismo sucede para el otro diodo D3. Es lo mismo, ¿verdad? Para el diodo, perdón, aquí no, este era, a ver, espérenme un tantito. Este es D3, es que aquí como lo copié, este sería D3. Oh, chingado. D3 y este sería D4. Si no se me confundan con los diodos. D3 y D4. Conduce D1 y D2. Los que van a estar en estado de bloqueo van a ser quienes dijimos D3 y D4. 3 y D4. Entonces analizamos para D3, pero es lo mismo para D4. A D4, ¿verdad? Le llega voltaje positivo por el cátodo también y negativo por el ánodo, porque este voltaje es el mismo que hay acá, debido a que el interruptor D2 está cerrado. Bueno, entonces, pues ya con esto concluimos las especificaciones de voltaje de los diodos. O sea, sacamos 4 parámetros, 3 corrientes y un voltaje. El voltaje RMS, el voltaje, perdón, de pico inverso. El máximo voltaje que puede soportar un diodo. Entonces, nosotros en esta aplicación tendríamos que seleccionar unos diodos cuyo voltaje de pico inverso fuera mayor a este, porque si le ponemos un voltaje menor, ¿qué pasaría? Pues pudiera ser que el, el diodo, ¿verdad? Se dañara porque sobrepasaría el voltaje de pico inverso y eso provocaría que el diodo cayera en avalancha. Entonces, tenemos que seleccionar un voltaje mayor a esto, de unos 800 volts, 1000 volts. Y la corriente promedio pues tiene que ser mayor a quién? A 20 volts. A 20 amperes, perdón. Bueno, vamos ahora, ya tenemos las especificaciones de corriente de los diodos. Vamos ahora a calcular las especificaciones de corriente de los transformadores o del transformador, que es el único que está aquí, es un transformador monofásico. A ver, dígame cuáles son las especificaciones del transformador. ¿Cómo se selecciona un transformador? ¿Qué parámetros debo de poner? Por si va a ser reductor o... ¿Sí, no? Ajá. Bueno, en este caso, ¿verdad? No tanto sería eso. Este, vamos a ver qué pasa, ¿sí?
Bueno, en un transformador ustedes cuando salen a la calle y ven ahí los transformadores de distribución, ¿verdad? Que utiliza Comisión Federal de Electricidad para suministrarnos el voltaje a nuestras casas. ¿Qué datos vemos? Pues el primario no lo dice, ¿verdad? No viene el dato de placa, lo que dice es el voltaje. Si es un transformador trifásico dice 127 diagonal 220. Y luego, ¿qué otra cosa ponen? La potencia. Posiblemente, ¿verdad? Esos datos son para transformadores grandes. Si ustedes van a comprar un transformador pequeño aquí en Steren, ¿verdad? Pues ahí sí posiblemente les digan cuál es el voltaje de entrada, les pidan cuál va a ser el voltaje de salida, si va a ser reductor y cuál es la corriente. Bueno, entonces nosotros en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el voltaje RMS en el secundario del transformador, que ese es uno de los parámetros importantes. No nos dicen si el transformador va a estar conectado a una fuente mayor, o sea, el primario no lo sabemos, no lo podemos saber, no nos dice problema, entonces nos vamos a dedicar nada más a obtener el voltaje RMS del secundario del transformador. Como les decía, en los transformadores de distribución viene 127-220. ¿Qué tipo de voltaje es ese? Es un voltaje eficaz. No me ponen 179.6, que es el voltaje de pico. No me lo ponen, me ponen el voltaje RMS. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Primeramente calcular el voltaje BRMS. ¿Cómo calculamos el voltaje BRMS en un circuito? Si ya tengo el voltaje de pico, pues simplemente, ¿verdad? Hacemos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el voltaje BM sobre la raíz de 2. Y eso me daría un voltaje en el secundario de 444.72 volts. Es uno de los primeros parámetros que debemos de definir para establecer las especificaciones del transformador. ¿Qué otra cosa debemos de encontrar? Pues vamos a encontrar también la corriente. La corriente que está suministrando el transformador. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una fórmula para esto? Esa fue una de las ecuaciones que calculamos al último, que decíamos la corriente por fase del transformador. Esta corriente que fluye, que está saliendo de la fase. Y habíamos dicho en su momento que esta corriente IS era igual a ¿quién? A la corriente RMS de la carga. Entonces, para calcular esta corriente que necesitamos ahorita, necesitamos saber también la corriente RMS que le llega a la carga. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación y la corriente RMS de la carga tenemos una ecuación para calcularla. Si recuerdan, de acuerdo al formulario, la corriente RMS que fluye a través de la carga la podemos calcular con esta ecuación. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está la 3.4A o 3.4B, según lo que tengamos. Como no tenemos el voltaje BRMS, pero sí tenemos BM y RL, pues podemos utilizar la ecuación 3.4. De tal manera, ¿verdad?, que la ecuación nos quedaría así. Es IRMS, pero como habíamos dicho que IRMS era igual a IS, entonces se puede igualar esto. Sustituyendo los datos aquí, BM 628 y RL igual a 10 ohms, nos daría finalmente una corriente de 44.47 amperes, que son los que están saliendo de la fase del transformador. Ahora, algo importante también, ya nosotros vimos cuál es el voltaje en el RMS en el secundario, la corriente RMS, y por tanto ya podemos calcular la potencia. La potencia del transformador, pues simplemente multiplicamos, ¿verdad?, BS por IS. Al multiplicar BS por IS nos da un valor de ¿cuánto? De 19.78 kilowatts, que ya no es un transformador tan pequeñito, ¿verdad? Ya es un transformador un poquito grande. Posiblemente ya en este caso el primario del transformador esté conectado posiblemente a alta tensión, a 13.2, 13.8 kilovolts. Pero entonces ya en resumen, ¿verdad?, para que nosotros podamos describir las especificaciones del transformador debemos hacer lo siguiente:
calcular el voltaje RMS en el secundario, la corriente RMS en el secundario y finalmente la potencia del transformador. En el secundario ya sabemos que la potencia en el secundario y en el primario prácticamente es la misma. Hay unas pérdidas, pero en sí es muy semejante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda con esto. No, profe, ninguna. Muy bien. Ahorita. Ok, entonces yo quisiera que por favor para el lunes ya tuvieran actualizado sus formulario para que yo vamos a hacer otro ejercicio del otro tema y ustedes estén ya con su formulario y sepan cuál fórmula van a aplicar. Entonces, por favor, traten de tenerlo ya a la mano para el día lunes. Háganlo, por favor. Entonces, pues la vamos a dejar aquí porque no quiero dejar empezado el otro problema. Es un problema, les decía, del un rectificador trifásico en estrella, el que vamos a ver el día de lunes. Entonces, ya tengan a la mano su formulario para que iniciando, ¿verdad?, la clase, pues ya podamos empezar a hacer este circuito, ¿ok? Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar y ya nos vemos el día de mañana, por favor. El día de lunes, por Hasta favor. mañana, profe. Sí, hasta lunes. Hasta el lunes. Hasta lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta lunes.